Antes de que los hombres caminaran sobre la tierra, antes de que los elfos susurraran sus secretos a los bosques y mucho antes de que los gigantes esculpieran las montañas, solo existía el silencio, un vacío profundo, inmenso, sin principio ni fin. Pero incluso en la nada más absoluta, una conciencia latía, una fuerza primigenia. De ese silencio surgió Gikaya, el gran espíritu primordial. Gikaya no era una entidad con forma, sino la suma de todo. Contenía en su ser la materia y el vacío, la vida y la muerte, el caos y el orden. Su existencia era tan infinita que para comprenderse a sí misma, anhelaba dividirse. No fue un acto de voluntad, sino de equilibrio natural. Y así, de su propia esencia, nació el mundo. Arion. Con su primer y único aliento, Gikaya exhaló sobre su creación. 9 fragmentos de su poder se desprendieron, como chispas divinas en la oscuridad. Cada uno de estos fragmentos cobró conciencia, propósito y una forma única. Así nacieron los 9 espíritus primordiales, los hijos e hijas de Gikaya, los pilares sobre los que se construiría toda la realidad. La primera en despertar fue Akua, el espíritu femenino del agua. De su llanto nacieron los vastos océanos, los ríos serpenteantes y los lagos profundos. En sus aguas duerme la memoria de todo lo que ha sido y todo lo que será. Ella es la fluidez, el recuerdo eterno que conecta el pasado con el presente. Luego se escuchó una risa cristalina. Era Ventus, el espíritu masculino del aire. Su alegría se convirtió en el viento que acaricia las cimas de las montañas, que susurra entre las hojas de los árboles y que lleva el movimiento y la libertad a cada rincón de Arion. Él es la voz del mundo, el aliento que todo lo recorre. Sintiendo el peso de la creación, Terra, el espíritu masculino de la tierra, despertó. Con sus manos poderosas dio forma a los continentes, levantó las cordilleras y excavó los valles profundos. Él es la estabilidad, la fuerza inquebrantable que sostiene la vida sobre su pecho rocoso. Pero el mundo permanecía oscuro y frío. Fue entonces cuando Ignis, el espíritu femenino del fuego, emergió con una pasión arrolladora. De su corazón incandescente surgió el sol, llenando el mundo de luz y calor. Ella es la chispa de la creación, la energía que despierta el alma de todos los seres vivos. Tras la luz del fuego, llegó Rasoleum, el espíritu masculino de la luz pura. Su resplandor no solo iluminó, sino que reveló la verdad. Bañó el mundo con su claridad, separando el día de la noche, lo puro de lo corrupto, otorgando sentido y propósito a lo que antes era un simple vacío. Un estruendo sacudió los cielos recién iluminados. Era Ethari, el espíritu masculino del rayo. Su poder es la conexión, la energía que une el cielo y la tierra. De su trueno nació el pensamiento, la chispa de la conciencia que encendió la mente de las primeras criaturas. El caos inicial de la creación necesitaba un contrapeso. Fiser, el espíritu femenino del hielo, descendió con una calma solemne. Su toque helado cubrió los extremos del mundo, creando los polos y las cumbres nevadas. Ella es la preservación, la que detiene el tiempo y mantiene el equilibrio, asegurando que la vida no se consuma a sí misma en su propio fervor. Con el mundo ya formado, Nermis, el espíritu femenino de la naturaleza, comenzó su danza. Donde sus pies tocaron la tierra, brotaron los bosques frondosos, florecieron las praderas y nacieron las bestias. Ella tejió la esencia de todo lo que respira, creando la armonía del ciclo vital. Finalmente, Amos, el espíritu masculino de la arena, caminó sobre la obra de sus hermanos. De su lento andar nacieron los desiertos, testigos del paso del tiempo. Él es la transformación, el ciclo inexorable de la erosión que nos recuerda que nada, ni siquiera la obra de los dioses, permanece eternamente igual. Con los 9 espíritus despiertos comenzó la gran sinfonía de la creación del continente que conocemos, Noaluz. Terra, como el gran arquitecto, alzó los cimientos del mundo. Sus montañas se elevaron como columnas divinas, majestuosas e imponentes, listas para tocar el cielo. En los huecos y depresiones de su obra, Akua vertió sus aguas eternas. Los ríos fluyeron como venas de plata. Los lagos se convirtieron en espejos del cielo y los mares comenzaron a respirar con las mareas, un pulso rítmico que marcaba el latido del planeta. Ventus sopló entonces sobre este mundo recién nacido. Llevó el eco del movimiento a los árboles que Nermis pronto plantaría y a las olas que Akua había creado. El aire, antes silencioso, se llenó de sonidos. El murmullo del viento, el rugido de las olas, el susurro de la tierra misma. Por primera vez, el mundo de Arion habló.
Cuando la forma del continente estuvo lista, Ignis descendió desde el firmamento, danzando sobre las montañas como una llama viva. Encendió el sol en lo alto y salpicó el manto de la noche con estrellas. Su calor llenó los dominios de Terra, despertando la tierra dormida y sembrando la pasión de la vida en cada rincón. Guiada por ese fuego creador, Nermis sembró la primera semilla, y allí donde su pie tocó la tierra, la vida explotó en un frenesí de colores y formas. Brotes verdes surgieron de la roca, los bosques se extendieron como un manto protector y los campos florecieron, listos para albergar a las futuras criaturas. Pero la vida, en su infinita expansión, necesitaba un momento de quietud, de reposo. Fiser, el espíritu del hielo, descendió desde el norte, cubriendo con su manto blanco los extremos del mundo. Su toque silenció el caos ardiente de la creación, preservando el orden y la pureza del nuevo ciclo que comenzaba. Su hielo era un recordatorio de la pausa, de la introspección. Del trueno y la chispa que resonaban en los cielos nació la influencia de Etari. Su relámpago no solo iluminó, sino que conectó todos los elementos. Su poder encendió la mente de las criaturas que Nermis había creado, dando forma al pensamiento, al instinto y al entendimiento. Unió el cielo y la tierra en una red invisible de energía. Y para que todo tuviera claridad, Rasoleum bañó la creación con su luz dorada. Su resplandor no quemaba como el de Ignis, en cambio revelaba la esencia de las cosas. Mostró el contraste entre el día y la noche, entre lo bueno y lo corrupto, entre la verdad y la ilusión. Finalmente, cuando la obra estaba casi completa, Amos caminó lentamente sobre el continente. Con cada paso esparcía el polvo del tiempo. Sus arenas recordaban a la creación que todo tenía un principio, un desarrollo y un final. Aseguró que todo estuviera sujeto al cambio, a la transformación, a la evolución. Así nació Noalus, el continente del equilibrio, la joya de Arion, donde las 9 esencias del Gikae, la energía vital de Gikaya, se entrelazaron en una danza perfecta y eterna. Desde su morada más allá del firmamento, Gikaya, el gran espíritu primordial, contempló lo creado. Una sonrisa cósmica, que no era una sonrisa física, sino una sensación de plenitud, recorrió su ser. El mundo respiraba. Los elementos danzaban en una armonía perfecta, y el Gikae, la energía vital de su propia esencia, fluía a través de cada roca, cada río, cada hoja y cada ser vivo. Su propósito se había cumplido. El infinito se había dividido para comprenderse. Satisfecho, el gran espíritu se retiró de nuevo al reino del silencio eterno, el lugar de donde había surgido. Pero no desapareció. Su conciencia se durmió dentro del corazón mismo de Arion, convirtiéndose en el alma del mundo. Su latido se puede sentir en la corriente de los ríos, en la solidez de las montañas, en el calor de cada rayo de sol y en la chispa de vida de cada criatura. Desde entonces, los 9 hijos de Gikaya, los espíritus primordiales, son los guardianes del equilibrio del mundo. Vigilan Noalus y las tierras desconocidas que se extienden más allá del horizonte, donde el Gikae, la energía de la creación, aún moldea activamente la existencia, dando forma a nuevas maravillas y misterios. Y a veces, si prestas suficiente atención, en los susurros del viento, en el murmullo del agua, en el temblor silencioso de la tierra o en el crepitar de una hoguera, aún puedes escuchar la voz del Creador, un eco que resuena a través de las eras. Todo nace, cambia y retorna. Yo soy Gikaya y Arion es mi reflejo. Y así concluye la historia de la era primordial, el nacimiento de un mundo tejido con los hilos de 9 dioses. Pero esto es solo el comienzo. La historia de Noalus apenas empieza a escribirse. Si te ha gustado este viaje a los orígenes, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta crónica. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.